El dispositivo de poder como medio de comunicación. El dispositivo se lo relaciona como instituciones que gobiernan y dictan leyes en la sociedad. Pese a las transformaciones y cambios en la forma de producir lo social, todavía se sigue fundamentando a las relaciones sociales, políticas y de poder desde la figura de la subordinación. En la sociedad hay relaciones cuasi lineales, entre ellas el poder, que solo existe si hay subordinación. Es el lazo indisoluble entre la técnica y la razón. El poder denota 4 grandes rasgos. El primero, en la razón. El segundo, en la localización de instancias que lo regulan. El tercero, en la instancia crítica. Y el cuarto, en el que lidera el conflicto. En la actualidad, existe un gran problema sobre el concepto de poder, puesto que se lo ha asumido para fines particulares, dando como resultado la falta de libertad. Debido a ello, Michel Foucault busca analizar la relación poder-saber, afirmando que el concepto de poder no se asocia con apropiación, sino como una estrategia. Desde otra perspectiva, Luhmann establece la relación entre el estudio del orden y la estructura social, afirmando que el poder se lo debe asumir como un medio de comunicación. Michel Foucault, en su teoría social, tiene por eje centrar la relación entre el saber y el poder, mencionando que están vinculados pero no dejan de ser diferentes, un tema que desde su perspectiva no ha sido analizado. Foucault, al intentar dar un giro epistemológico, se plantea una pregunta: ¿cómo se genera el poder? Al igual que Luhmann, establece un cambio en la pregunta, del qué al cómo, del deber ser a la construcción del sentido. Por esta razón, Foucault se interesa por analizar las condiciones materiales del discurso e indaga la constitución de instituciones como la prisión, el hospital y la escuela, dando como resultado la microsofía del poder. Foucault llama genealogía, es decir, una forma histórica que da cuenta de la constitución de saberes, de los discursos y de los dominios. Objetos que sin lugar a dudas afirmar que la sociedad no solo está hecha de sujetos, sino también de comunicación, y si bien ello podría ser altamente productivo, el objeto es analizar la forma en que coopera el dispositivo que opera relaciones de poder y explorar. Pues resulta sumamente interesante advertir que justo uno de los propósitos de Foucault es descentrar y erradicar el concepto moderno unificado mediante la genealogía. Se asume por el contrario que estas cuestiones relativas a las leyes o formas de dominación son solo expresiones terminales del poder cuya función ideal es vigilar y castigar. La sociología de Luhmann y el código de poder. Luhmann considera su teoría sociológica una teoría científica, esto es, una teoría desarrollada en el seno del sistema de la ciencia. En esta propuesta, el sujeto es reemplazado por el observador y el objeto por lo observado, y no se trata más ya de un observador que limita su acción a la mera pasividad. Al teórico alemán le preocupa observar y describir cómo opera y qué hace el sistema, cuáles son las operaciones que lo distinguen y constituyen, y también cómo estas operaciones permanecen o cambian. La sociedad es un sistema autorreferente, un sistema que puede crear su propia estructura y los elementos de que se compone.
con su propio programa de comunicaciones que lo reproducen, es decir, un sistema que se autogenera sus propios elementos constituyentes. Es importante considerar que los medios de comunicación simbólicamente generalizados no pueden restringirse ni aislarse en sistemas parciales. En el contexto de la complejidad social, destacan dos elementos fundamentales en la operación y estructura del poder: la centralidad de la comunicación para observar los hechos históricos y el problema de cómo la comunicación sobre el poder puede llegar a politizarse. Todos los sistemas sociales son conflictos en potencia. Solo varía la medida de la actualización de ese potencial. La tesis fundamental de Luhmann es que el poder requiere formalizarse en diferentes formas rígidas para que adquiera contornos más específicos. Esta rigidización del poder posibilitará la conformación del sistema político, cuyo medio específico es el poder, pero no todo poder es político. Sin embargo, el poder en sí mismo es muy inestable, por lo tanto, tiende a perder rigidez. Dicho en otras palabras, el poder opera en la expectativa de la amenaza. El poder se mueve en esta lógica. Al respecto, Luhmann señala que es necesario distinguir el poder de la obligación, de la coerción, de la violencia que lleva a actuar de una manera determinada y concreta. No obstante, el ejercicio de la violencia demuestra simplemente la incapacidad de poder, toda vez que, para Luhmann, la causalidad del poder se basa en la neutralización de la voluntad del otro y no necesariamente en someter esa voluntad. Como señala Luhmann, el poderoso también debe movilizarse para ejercer su poder, y en esto radica a menudo la mayor dificultad. El subordinado ha de estar capacitado para elegir su propio comportamiento y por lo tanto ha de poseer la posibilidad de autodeterminación. Solo por esta razón se le aplican medios de poder, tales como las amenazas o sanciones, con el objeto de dirigirlo en esta elección propia. Por tanto, para Luhmann, el poder no es un artefacto completamente autosuficiente, sino que depende de otros factores, tanto para las condiciones que lo hacen posible como para su nivel de demanda y necesidad. Vínculos analíticos de Luhmann y Foucault. Luhmann es radical. La modernidad ha muerto definitivamente, y las categorías que los teóricos de la sociedad utilizaban para comprender el hecho social son útiles. Desde otra perspectiva, pero en igual dirección, Foucault viene a fracturar el pensamiento social moderno. No busca justificar la modernidad, sino instalar espacios de saber-poder, así como también abrir nuevos espacios a la reflexión, a la crítica que cuestiona la función del discurso. El análisis de las comunicaciones, dispositivo de poder, ha orientado el esfuerzo de la teoría social por encontrar una explicación a este fenómeno. Pero en general, en el tratamiento psicológico que se le da al conflicto, se analiza solo la parte destructiva: el aniquilamiento de los cuerpos, el incendio de las casas, el exterminio de la humanidad. Tanto para Foucault como para Luhmann, lo que hay que superar en la teorética del poder es el discurso de la soberanía o la concepción jurídico-política de éste. Superar la vieja idea que ha conceptualizado el poder como una sustancia que puede ser poseída, intercambiada o localizada. Para Foucault, nuestra realidad no está ordenada, es emergente, desregularizada, contingente. Foucault busca la regularidad, una organización que establece un orden del caos. De ahí, toda nuestra vida se encierra en juegos de verdad, donde siempre es posible relativizar las verdades y no reducirlas a la mera falsedad.